diciembre la Corte Constitucional declaró inconstitucional el reglamento que se usó para evaluar a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2019. 23 de 36 jueces fueron entonces removidos de sus cargos al no alcanzar el puntaje mínimo de 80 sobre 100 para pasar la evaluación. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, nos acompaña hoy. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Lenin, muchísimas gracias, buenos días y buenos días con todos quienes nos miran y nos escuchan. Si el término de evaluación para jueces y conjueces es de 3 años, de acuerdo a las renovaciones parciales a las que debe someterse la Corte Nacional de Justicia, ¿ustedes por qué lo hicieron antes y con qué fundamento legal? Tenemos fundamento legal, artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial. Este artículo que rige a la función judicial establece 4 momentos o formas para evaluar. Artículo 88, como he mencionado. La primera, periódica. La segunda, por muestreo. La tercera, por irregularidades. La cuarta, por denuncias reiteradas. El exhorto que hace el Consejo de Participación Ciudadana nos dice que debemos evaluar de manera inmediata, pero adicionalmente la resolución 370406-2018 del Consejo de Participación Ciudadana transitorio en su artículo 6 hay 882 denuncias en contra de servidoras y servidores de la función judicial, por supuesto incluidos jueces de Corte Nacional. Por esa razón nos dicen evaluación inmediata. El artículo 88 nos dice que podemos evaluar por denuncias reiteradas. Tenemos las denuncias reiteradas y por eso evaluamos, con lo cual hay base legal absolutamente pertinente que fue aplicada por el Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué se delegó a un comité de expertos la evaluación si es una facultad privativa del Consejo de la Judicatura? Lenin, no existe ninguna delegación a comité de expertos. El comité está contemplado también en el Código Orgánico de la Función Judicial y es un comité que apoya la labor del Consejo de la Judicatura, que según la Constitución y la ley es dirigir los procesos de selección y evaluación. Obviamente, esto le da transparencia al proceso y aquí también agradecemos a las más prestigiosas universidades y catedráticos, además de profesionales que apoyaron este proceso en su momento. Se cuestiona que se haya analizado la calidad de las sentencias. Es uno de los motivos de la demanda y se señala que no tiene sentido ni fundamento legal que la autoridad administrativa cuestione el criterio judicial, pero esto se lo hizo por algo. ¿Qué pasaba y qué pasa con la calidad de las sentencias? Y se lo pregunto porque en un país donde la corrupción se ha tomado todos los estamentos del Estado, el legalismo es a veces una buena manera de ocultar fallos evidentemente sospechosos. Lenin, gracias por su pregunta porque permite aclarar que toda evaluación de esta índole tiene criterios cualitativos y cuantitativos. Y parece que algunas personas se están olvidando de que ellos, los servidores judiciales, jurisdiccionales, fueron también sujetos de una evaluación anterior a la nuestra. Y en esa evaluación también se utilizaron criterios cualitativos. Pero como había un contexto complejo, político, pues se guarda silencio. Ahora que este Consejo de la Judicatura ha demostrado absoluta independencia judicial, ha tutelado y ha garantizado dicha independencia, es cuando tenemos estas acciones rechazando lo que antes se aceptó. Doctora, recuérdenos algunos ejemplos de esos fallos que motivaron la remoción de esos jueces. Bueno, una precisión. Los fallos no motivaron la remoción. Pero fueron uno de los elementos que se analizaron. Claro, por supuesto, pero se analiza no el criterio, se analiza que la estructuración de los fallos sea la adecuada. Nosotros de ninguna manera podemos entrar a analizar el criterio y esa también es una precisión muy importante que hay que hacer. Por eso la Corte Constitucional dice que este Consejo de la Judicatura en el proceso de evaluación no vulneró la independencia judicial. Lo dice textual y claramente en su fallo. Y en esto tenemos que estar claros. La Corte Constitucional también reitera la competencia que tiene el Consejo de la Judicatura para evaluar.
Y la Corte Constitucional también reitera que el efecto fue el adecuado, el efecto fue la remoción, no la destitución como se dice y se quiere hacer pensar que esto pertenece a un proceso disciplinario. El artículo 187 de la Constitución de la República establece que quienes no alcancen los mínimos establecidos serán removidos y eso precisamente fue lo que hizo el Consejo de la Judicatura. Sí, pero el Código Orgánico de la Función Judicial señala que tras 12 evaluaciones opera la remoción. En este caso de los jueces y conjueces evaluados, ustedes lo sacaron de sus puestos a la primera. Lenin, ¿por qué razón? Porque la Corte Nacional de Justicia no pertenece a la carrera judicial. Y la segunda evaluación es para quienes sí pertenecen a la carrera judicial. Esto también por expresa disposición legal. Ahora la Corte Constitucional dispuso que sea la jurisdicción contenciosa administrativa la que ejerce el mecanismo de reparación correspondiente sin que esto signifique que puedan ser reintegrados los jueces. Y un tribunal de lo penal de Pichincha ha resuelto aceptar una acción de protección, dice que hubo una vulneración de los derechos constitucionales, de la seguridad jurídica y del debido proceso en esta evaluación. Y también ha ordenado una reparación económica. ¿Por qué razón ustedes sostienen que este último fallo, el de la Corte Provincial, es irregular? En primer lugar, es irregular porque la jueza, una de las juezas que suscribe, que es Fernández León Diana Gisela, aquí tengo la acción de personal, estaba de vacaciones hasta el 31 de diciembre y sin embargo suscribe el fallo el 30 de diciembre. ¿Basada en qué? En un correo electrónico. En el correo que dice: Paolita, habilítame por horas el sistema. En esa habilitación por horas se carga el fallo, firma el fallo y continúan sus vacaciones. A todas luces irregular. ¿Por qué? Porque la ley, para todos quienes trabajamos, a todos nos dan vacaciones por días, no por horas. Nosotros no tenemos 2.000 horas de vacaciones, tenemos 15 o 30, ¿no es cierto? Entonces, empezando desde allí. Luego, también estamos investigando a través de nuestra Dirección Nacional de Transparencia todas las personas involucradas en esta irregularidad. Cuando usted me preguntó de irregularidad, también nosotros hemos sostenido en el ámbito jurídico que esta sentencia se opone a lo que dice la Corte Constitucional. Para quienes nos escuchan y nos miran, la Corte Constitucional, máximo órgano de administración de justicia constitucional, da una línea y la Corte Provincial, que ojo, cuando hablo de Corte Provincial no generalizo, es el tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial que emitió este fallo, expide una sentencia en la que, mientras la Corte Constitucional dice que no hay vulneración de derechos, la Corte Provincial dice que sí. Bueno, pero la Corte Constitucional está diciendo que ustedes hicieron algo que no debían hacer. El proceso de evaluación no podía derivar en sanción y las sanciones no pueden constar en un reglamento, sino en la ley. Eso no dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ratifica el efecto de la remoción y establece con mucha claridad, de manera textual, que la remoción no significa sanción y que el Consejo de la Judicatura... La Corte Constitucional dice que hay problemas de fondo en el reglamento y que por eso acepta el pedido de inconstitucionalidad que han hecho los demandantes. Por el tiempo. Porque la Corte Constitucional dice que debíamos esperar que sea una evaluación periódica, pero esta evaluación no era la periódica, esta evaluación era por las irregularidades que el Consejo Transitorio nos hizo llegar. Personalmente, el doctor Trujillo, que en un paz exhorto, descanse, ¿no? No era una disposición, era un exhorto y ustedes podían evaluar si lo acogían o no en función de la legalidad de aquello que se había exhortado. Lo cierto aquí es que es legal, ¿no? Van a tener que hacer una reparación económica. ¿Y por qué los ecuatorianos tenemos que pagar por lo que la Corte Constitucional considera que fue un error de los vocales del Consejo de la Judicatura? Eso no es lo cierto aún, Lenin. La Corte Constitucional establece que tiene que haber una
demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de quienes se creyeren afectados, además, porque recordemos también que hay 2 jueces que no se presentaron a la evaluación. Hay 2 jueces también que fueron sometidos a un proceso disciplinario cuyo efecto fue la destitución. Aquí lo que está claro es que el Consejo de la Judicatura cumplió con el exhorto dentro de una consulta popular que creó el Consejo de Participación Transitorio y que además esas decisiones recibieron dictamen interpretativo de que tenían facultades extraordinarias y ese dictamen vino de la propia Corte Constitucional. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.